En el siguiente video estaremos trabajando la ley de cosenos que se encuentra en la página 163. Eh, Como anteriormente vimos, esta imagen la vamos a analizar nuevamente para poder identificar cuándo vamos a aplicar la ley de senos y cuándo vamos a aplicar lo que es la ley de cosenos. Entonces debemos de tener esto como clave. Si usted sabe identificar bien cuando se aplica cada caso, no va a tener mayor complicación. Entonces debemos de recordar que en el caso número 1 tenemos dos ángulos. Los podemos encontrar en esta posición ángulo, lado, ángulo o ya sea lado, ángulo, ángulo. Si tenemos dos ángulos sabemos muy bien que es el caso 1 y la regla me dice un lado y dos ángulos. Entonces también debemos de saber otra cosa. En los videos anteriores lo hemos escuchado, que en el caso 1 y en el caso 2 se aplica la ley de senos y en el caso 3 y 4 se aplica la ley de cosenos. Recordando, en el 1 y 2 ley de senos, en el caso 3 y 4 ley de cosenos. Entonces miramos que aquí hay dos ángulos. Aquí no hay, aquí solo hay un ángulo, aquí solo hay uno y aquí no hay ninguno. Entonces está bien fácil de identificar lo que es el caso 1 porque solo tenemos en este caso dos ángulos. Donde mire usted dos ángulos ya sabe que es caso 1 y ya sabe que es ley de senos. Ahora estos dos sí debemos de estudiarlos a detalle porque en ambos hay dos lados y un ángulo, solo que en diferente posición. Eso es lo que le hace su diferencia. En el caso número 4 hay tres lados. Cuando usted mire tres lados ya sabe que es caso 4 y el caso 4 se aplica con la ley de cosenos. Entonces ya sabemos que el 1 con la ley de senos y el 4 con la ley de cosenos. Ahora este con la ley de senos y este con la ley de cosenos. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Dice en el caso 2, dos lados y el ángulo opuesto a uno de sus lados. Cuando en ambos hay un ángulo. Pero si el ángulo enfrente del ángulo hay un lado, sabemos que es el caso 2. Y si en el ángulo, en medio de él, hay dos lados, mire, aquí hay un lado y hay otro lado, y el ángulo queda en medio. Lo están como abrazando, por decirlo así. Él está en medio de esos dos lados. Si el ángulo está en medio de los dos lados, ya sabemos que es un caso 3, porque dice dos lados y el ángulo entre ellos. Está entre ellos, entonces como es un caso 3, es LAL, pertenece a la ley de cosenos. En este video vamos a ver el caso 3 y el caso 4, lo que es la ley de cosenos, porque el caso 1 y el caso 2 ya lo vimos anteriormente. Entonces, aquí tenemos las fórmulas para la ley de cosenos porque son diferentes a las fórmulas de ley de senos. Y dice aquí, ¿recuerdas el teorema de Pitágoras? Está la fórmula, ¿verdad? Por decirlo aquí, donde se desglosa todo el teorema de Pitágoras. Y con esta misma se expande un poquito más, ¿verdad? Para poder aplicar esta ley. Dice, el teorema de Pitágoras nos ayuda a encontrar el lado de cualquier triángulo o rectángulo. Recordemos que en Pitágoras nosotros solo trabajamos triángulos rectángulos. La ley de cosenos podemos considerarla, como una ampliación del teorema de Pitágoras, aplicable a todos los triángulos. La ley de cosenos nos dice, aquí nosotros la ley de cosenos la vamos a aplicar a todo tipo de triángulo. Ahora el teorema de Pitágoras solo se aplica para los triángulos rectángulos. El cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de estos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que lo forma. Esto que le acabo de leer nosotros más adelante lo vamos a ver en fórmulas para que lo podamos comprender mejor. Entonces, en el teorema, la ley de cosenos, cuando nosotros queramos encontrar un lado, nos vamos a ir a estas fórmulas. Si quiero encontrar el lado A, me voy a esta fórmula. Si quiero encontrar el lado B, a esta fórmula. Y si quiero encontrar el lado C, a esta fórmula. Recordando
que los lados se representan con letras minúsculas. Y si quiero encontrar ángulos, me voy a estas fórmulas, recordando que los ángulos se representan con letra mayúscula. Y si quiero encontrar el ángulo A, utilizo esta fórmula. Si quiero encontrar el ángulo B, utilizo esta fórmula. Y si quiero encontrar el ángulo C, perdón, me enfoco en esta fórmula. Y aquí vamos a ver el ejercicio de su libro en la página 163. Me dice, determine el lado desconocido del triángulo que se muestra en la figura. Aquí solo me pide encontrar el lado, que sería el lado B. ¿Cuál de las fórmulas de la ley de cosenos debes de aplicar? Vamos a ver qué fórmula debo de aplicar y sería, como yo quiero encontrar el lado B, voy aquí donde dice lados y como quiero encontrar B, utilizo esta fórmula, ¿verdad? Entonces aquí yo ya tengo mi fórmula y ahí en la interrogante que nos hacen, yo voy a copiar mi formulita. Ya le estoy dando respuesta a mi pregunta. Y vamos a encontrar B. No solo vamos a colocar ahí la fórmula, sino también lo vamos a encontrar. Aquí hay una diferencia con la ley de senos. Recordemos que en la ley de senos tenemos que encontrar primero los ángulos y luego procedíamos a encontrar los lados. Ahora aquí nosotros podemos encontrar primero los lados y luego procedemos a encontrar los ángulos. Y usted dirá por qué se trabaja de diferente forma, porque si se da cuenta en el uso de las fórmulas, ¿verdad? Cambia totalmente. Por ejemplo, esta B, no la conozco, pero tengo A, el lado A, tengo el lado C y tengo el ángulo B. Y con eso yo ya puedo encontrar mi lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir valores. En lugar de A, recuerde que esa minúscula es un lado, voy a colocar 12. En lugar de C, voy a colocar 10. Y aquí nuevamente en lugar de A voy a colocar 12. Y en lugar de C voy a colocar 10. Y aquí en coseno de beta, ya no voy a colocar beta, sino voy a colocar B. Recordemos que aquí le podemos nombrar beta o ya sea solo lo dejamos con una B, pero recordando que es mayúsculo. El valor de B o de beta es de 26, ¿verdad? Entonces vamos a colocar ahí 26. Y esto lo ingresamos a nuestra calculadora y nos debe de quedar me queda 28.3. Me queda 28.3. Y recordando 28.3 aproximado. Recordando que ahí nos piden encontrar B, no B al cuadrado. Entonces nosotros debemos de despejar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar la potencia y lo contrario, lo opuesto de la potencia es una raíz. Entonces vamos a ingresar en nuestra calculadora raíz cuadrada de 28.3. Y esto me da igual a 5.3. Y ya tenemos nuestro valor de B, que es el lado.
Entonces ahí en el libro solo nos pide encontrar B, que es 5.3. Y eso sería todo lo que usted debe hacer allí en su libro. Y me está hablando de metros, ¿verdad? Pero para que nosotros, si tuviéramos alguna duda de cómo se encuentran los ángulos en este tema, vamos a resolverlo completamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Encontrar un ángulo. ¿Qué ángulo vamos a encontrar? ¿El ángulo A o el ángulo C? No importa cuál encontremos. Al final, el orden no me va a importar. Entonces, como yo quiero encontrar un ángulo, voy a encontrar el ángulo A. Encontremos el ángulo A. Entonces yo voy a tomar mi fórmula de A, del ángulo A. Si usted quería encontrar primero el ángulo C, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a sustituir valores. En lugar de B tiene un valor de 5.3, C tiene un valor de 10, A tiene un valor de 12 y aquí abajito me piden B. B tiene un valor de 12, no, de 5.3, perdón, y C tiene un valor de 10. Para que no se nos haga complicado, si usted quiere lo puede ingresar todo a su calculadora o bien lo puede trabajar por partes. Y vamos a ingresar a nuestra calculadora cuánto es 5.3 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Esto es menos 15.91 y abajo sería 2 por 5.3 por 10 y esto es igual a 106. Si nosotros dividimos eso, me va a quedar menos 15.91 dividido 106, esto es igual a menos 0.15. Y este no sería el valor de mi ángulo. ¿Qué es lo que debo de hacer para encontrar el valor de mi ángulo? Voy a ir a mi calculadora en la parte superior donde dice Shift. Voy a presionar esa tecla. Las voy a anotar aquí abajito. Primer paso, presiona Shift. Presiona esa tecla que la va a encontrar en la parte superior hacia la izquierda. Y luego presiona la tecla COS. Coloca menos 0.15. Y ahí le va a dar un valor de 98.6. Y ese sería el valor grados. Bueno, entonces mi ángulo A mide 98.6 grados. Y aquí ya está fácil porque recordemos que cuando tenemos la medida de dos ángulos, ya solo lo sumamos
y a 180 le restamos esa sumatoria. Ya está fácil, ¿verdad? Entonces vamos a sumar 26 grados más 98.6 grados. Esto es igual a 26 grados más 98.6, 124.6 grados. Y ya solo sería 180 grados. Le vamos a restar 124.6 grados. Y esto es igual a 55.4 grados. Entonces ya conozco cuánto mide mi ángulo C o mi ángulo gamma, que sería 55.4 grados. Y con esto nosotros ya conocemos lo que son los tres lados, el lado A, el lado B, el lado C, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Vamos ahora con otro ejemplo. Aquí tenemos nuevamente, vamos a identificar, si usted mira el ángulo está en medio y aquí tiene dos lados, ¿verdad? Están abrazando al ángulo. Entonces vamos a ver si realmente pertenece al caso 3. Ya tenemos el ángulo y sus lados lo están abrazando. Él está en medio de los dos lados. Entonces sería este caso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nuevamente? Encontrar el lado B. En este caso vamos a encontrar el lado B. Que nuevamente vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a aplicar nuevamente esta fórmula y vamos a borrar estos datos. Sería entonces de identificar el lado A mide 4 centímetros, vamos a colocar 4 centímetros, el lado C mide 3 centímetros, aquí dice 2 por A mide 4 centímetros, por C mide 3 centímetros, coseno del ángulo B, el ángulo B mide 64 grados, perdón, 64 grados. Aquí es el ángulo, ¿verdad? No el lado. Entonces, esto lo vamos a ingresar a nuestra calculadora. Vamos a ingresar 4 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 4 por 3 coseno de 64 grados. Y esto me queda 14.48. Y quitamos potencia y pasa del otro lado a ser raíz. Y la raíz de esta cantidad me queda 3.8. Quiere decir que el lado B mide, o sea, de aquí, de A hacia la C, mide 3.8 centímetros. Ya tengo mi lado C, ahora voy a encontrar mis ángulos. ¿Qué ángulo voy a encontrar, A o C? Puedo encontrar el que yo quiera. Nuevamente encontremos por orden el A. Vamos a borrar aquí datos. Borramos este dato. Borramos este 5.3. Este 10.
Ahora sí, vamos a sustituir valores. Vamos a encontrar el ángulo A. Si usted quiere encontrar primero el C, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a sustituir el lado B, mide 3.8, ¿verdad? 3.8. El lado C mide 3 y el lado A mide 4 centímetros. Y aquí era 2 por B. B mide 3.8. C mide 3. Ingresamos estos datos a nuestra calculadora. Primero lo del numerador, 3.8 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Esto es igual a 7.44. Partido 2 por 3.8 por 3. Y esto es igual a 22.8. Dividimos 7.44 dividido 22.8. Esto es igual a 0.33 aproximado. Entonces, esto no lo podemos dejar como mi resultado de ángulo, ¿verdad? Le voy a dar su inversa. Para la inversa voy a presionar esta tecla que dice Shift, que está en la parte de arriba, ¿verdad? Hacia la izquierda. Luego de presionarla, presiono cos de 0.33. Y esto me va a dar 70. Lo deja en decimal o bien lo puede aproximar a 71. Entonces, y esto es en grados, ¿verdad? Me están pidiendo grados. Ya tenemos el lado A, B, C. Tenemos el ángulo A, B, me falta el ángulo C. Para el ángulo C, hacemos lo mismo que hicimos en este problemita. Que es sumar los grados que tenemos. Sería entonces, tengo la cantidad de el ángulo A, que sería 70.9 grados más 64 grados. Si sumamos eso, 70.9 más 64 grados me da 134.9 grados. Y luego a 180 le vamos a restar 134.9 grados. Y esto me va a dar igual a 45.1 grados. Y ahí ya tenemos lo del ángulo C. A continuación, un último ejemplo que aquí me dan lado, lado, lado. Entonces vamos a ver qué caso es. Donde me dan lado, 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 yo sé que es el caso 4, tiene 3 lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro caso 4? Si yo tengo los 3 lados, yo necesito encontrar los 3 ángulos. ¿Qué ángulos voy a encontrar? Si yo quiero, puedo encontrar primero el ángulo A, luego el B, luego el C, no importa el orden. Pero aquí yo sí voy a trabajar ordenadamente. Voy a encontrar primero el ángulo A, luego el B y luego el C. Si usted encuentra primero el C, luego el A y luego el B, al final el ángulo A va a tener el mismo valor, el C igual y el B. No va a pasar nada. Entonces vamos a nuestras fórmulas. Como yo quiero encontrar el ángulo A, voy a tomar ángulos, ángulo A, esta fórmula, la copio y sustituyo valores. En lugar de B,
¿qué es lo que voy a colocar? 5. En lugar del lado B, voy a colocar 5. En lugar del lado C, voy a colocar 3. En lugar del lado A, voy a colocar 4. Y aquí abajo en la fórmula me dice 2 por B, o sea, 2 por 5 por C, y C es 3. Ingresamos esto a nuestra calculadora por partes. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y me da la siguiente cantidad. Y abajo sería 2 por 5, 10 por 3, 30. Si dividimos esto, nos queda 0.6. Y recordando que este no puede ser el valor del ángulo. Nuevamente, ¿se recuerdan que les dije que debemos de hacer siempre cuando queramos encontrar un ángulo? Vamos a presionar esta tecla. Shift, cos, y luego presiona 0.6. Y esto le va a dar un resultado de 53.1 grados. Este sería mi valor de A. Ahora vamos a encontrar B. Ahora voy por el ángulo B. Sería A, el lado A mide 4, no me dice si metros o centímetros, ¿verdad? Mide 4. El lado C mide 3. El lado B mide 5. El lado aquí abajo A mide 4. Y el lado C mide 3. Ingresamos nuevamente esto a nuestra calculadora. Primero lo del numerador, que sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Esto es igual a 0. No se vaya a asustar si le queda 0. Y abajo sería 2 por 4 por 3. Esto es igual a 24, ¿verdad? 0 dividido 24, obviamente me va a quedar 0. Y hago nuevamente. Sería Shift, presiona Shift, cos de 0, y esto le va a quedar igual a 90 grados. Entonces ya conocemos los tres lados, conocemos el ángulo A y conocemos el ángulo B. Ahora para encontrar el ángulo C lo puedo hacer de dos formas. La primera sería copio la fórmula del ángulo C, aplico mi fórmula tal como la apliqué aquí para A y para B, puedo aplicarla para C y ahí tengo mis tres ángulos. O bien lo puedo hacer de la forma más fácil, que sería la sumatoria y luego una resta. Sumatoria de los ángulos que yo conozco. El ángulo A sería 53.1 grado más lo del ángulo B que sería 90 grados. Esto es igual a 143.1 grados. Y luego a 180 grados yo le voy a restar 143.1 grados. Esto va a ser igual a 36.9 grados. Y ahí lo tendría. Tendría lo de A, lo de B, lo de C. Lo del ángulo A, lo del ángulo B y lo del ángulo C. Mis tres ángulos.
porque mis lados ya los conozco. Y aquí tenemos lo que es la tarea. Dice trabajar la página 163, que prácticamente sería copiar esto que ya resolví acá, pero el libro solo me pedía esta partecita. Esto lo trabajé extra con ustedes. Lo copia en su libro, le toma foto y lo sube a la plataforma. Luego trabajar la página 165. Pero esa página 165 la vamos a trabajar mejor en otro video. Solo va a trabajar en este momento la página 163 y va a trabajar la práctica. La práctica sería trabajar estos números de este ejercicio que le estoy dejando acá. No se mira bien la imagen, pero cuando yo suba este video le voy a adjuntar esta imagen para que la pueda ver claramente. Entonces solo va a trabajar, serían 3, 6, 9, 10 operaciones que usted va a trabajar. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda que usted tenga me puede escribir, yo con mucho gusto le ayudo a resolver sus dudas.